Buenos días, hermanos. Aquí estamos otra vez. Quiero leer un pasaje aquí en Hechos capítulo 16, versos 30 y 31. Y sacándoles, le dijo: señores, ¿qué debo de hacer para ser salvos? Ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Muchos tal vez han leído este pasaje, pero algo que me llama la atención aquí es esta pregunta que el carcelero hace a los discípulos. Y es una pregunta importante que pienso que cada hombre debe de preguntarse a sí mismo: ¿qué debo de hacer para ser salvo? Pero tal vez hay muchos que se hagan esta pregunta: ¿de qué debo ser salvo? ¿Por qué debo de ser salvo? Y le voy a decir rápidamente por qué el hombre necesita ser salvo. Necesita ser salvo por el juicio de Dios. Necesita ser salvo porque la ira de Dios está sobre él si esa persona no ha aceptado a Cristo como Salvador personal. Necesita ser salvo del infierno o del lago del fuego. Necesita ser salvo también por el perdón de sus pecados. Y gracias al Señor que no solamente nos da no solamente se hace esta pregunta, pero también se da la respuesta. ¿Qué es lo que debe hacer el hombre para ser salvo? Y aquí en el versículo 31 podemos ver la respuesta. Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Gracias al Señor que no solamente se hace la pregunta, sino también se da la respuesta. Que le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Para que una persona sea salva debe de poner su fe completamente en la persona de Jesucristo. Debe de creer que el sacrificio de Jesucristo es suficiente para el perdón de su pecado. Debe de creer que la sangre de Cristo le limpia de todo pecado. Debe de creer que Jesucristo es el único camino al cielo. Debe de creer que la salvación solo se encuentra en la persona de Jesucristo. Y debe de creer que solo Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Y déjeme decirle esto, que fuera de Cristo no hay salvación. La única manera para poder llegar a Dios es por medio de la persona de Jesucristo. Pero algo también que le quiero decir: no solamente es necesario tener conocimiento de la pregunta y de la respuesta, sino la persona también debe de experimentar esa salvación, porque de nada le sirve que haga esa pregunta y sepa la respuesta y no pone su confianza en el Señor. Como el apóstol Pablo aquí le dijo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Qué tremenda afirmación podemos encontrar aquí que el apóstol Pablo y Silas dan a ese hombre, a ese carcelero: y serás salvo. Yo puedo imaginar el rostro del apóstol Pablo dando ese testimonio, porque él y Silas habían experimentado esa salvación. Ellos estaban viviendo esa salvación. De igual manera, cada cristiano puede dar testimonio de esa salvación. ¿Por qué? Porque si en verdad ha sido salvo, ha aceptado a Cristo como Salvador personal, está experimentando esa salvación en su vida. Por eso le animo: no solamente tiene que llegar a conocer la pregunta y la respuesta, sino también debe llegar a ser participante de esa salvación. ¿Cómo? Poniendo su fe en Cristo Jesús. ¿Y cuál es el resultado cuando una persona viene a Cristo y la acepta como Salvador personal? Hay gozo en su vida. Mira el versículo 34. Y llevándolos a su casa, les puso a la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Tal vez hay una escasez de gozo en su vida si usted no ha aceptado a Cristo como Salvador personal, pero Dios puede producir ese gozo al poner su fe en la persona de Jesucristo y ser participante de esa salvación que Cristo ofrece al poner la fe en Él y en el sacrificio que hizo por sus pecados. Que tengan buen día. Dios me lo bendiga.